¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Hola Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Aquí estamos activos nosotros. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien, ¿no? A los años nos volvemos a escuchar, a los años nos volvemos a reencontrar, ¿no? No se olvidará, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De revisar la plataforma, los documentos de la institución y tal vez si estamos en pensiones tratar de igualarnos, por favor, para que no exista ningún contratiempo al finalizar el año lectivo, ¿sí? Adicionalmente, por favor, no se olvidará de revisar las actividades en la plataforma, las tareas, ¿no? Y sobre todo también las diapositivas, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del judaísmo, ¿no? En este caso, como ustedes saben, el judaísmo se establece como una de las religiones monoteístas más importantes, ¿no? En la cual destaca directamente el surgimiento tanto del cristianismo, en donde tienen lo que son bases similares, ¿no? Eventualmente cada una de ellas mantiene sus propias cosmovisiones religiosas, ¿no? Anteriormente al judaísmo se manejaban religiones politeístas. ¿Qué es una religión politeísta? que creen en diferentes dioses. Tiene muchos dioses. Excelente, muy bien que tienen pues diferentes dioses, ¿no? El judaísmo fue una de las primeras religiones en donde establecieron la religión monoteísta, es decir, la adoración solamente a un representante, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar algunas imágenes en donde podemos detallar algunas características propias del judaísmo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama esta estrella de aquí? La estrella de David. La estrella de David. Muy bien, excelente, ¿no? Que es una de las características propias que tiene, pues, el judaísmo, ¿no? Además de ello, también tenemos lo que es una imagen, en este caso, en donde están orando, en donde están directamente realizando sus costumbres, sus tradiciones, y además tenemos a un célebre personaje que tiene cargado unas tablillas con unos mandamientos. Abraham. No, Moisés. Perdón. Moisés. Es Moisés. En la cama déjala, meterás la escoba de Muy abuela. bien, es Moisés. ¿Cuántos mandamientos recibió Moisés? 10. 10 mandamientos, muy bien. Dentro de esos 10 Bueno, mandamientos, ¿cuál fue el mandamiento que nos dejó Jesús? A ver, para aquellas personas, obviamente, que somos religiosas, ¿no? ¿Cuál fue el amar mandamiento a Dios que sobre nos todas las dejó? cosas, Amarás a Ya. Dios sobre todas las cosas no y mentir, amaros unos a los otros. excelente. Ya, muy Honrar padre y bien, madre. excelente, ¿no? Espectacular. Bueno, en el caso de todos los mandamientos, el que más, bueno, nos dejó era aménsenos unos a los otros como Dios los he amado, ¿no? Entonces, miren, son facciones que prácticamente, si nosotros estudiamos una comparación entre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿sí? Mantienen bastante comparación, bastante simetría, por decirlo así, que tienen esas tres religiones importantes, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento. ¿Qué es el judaísmo? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot, por favor? ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas abrahámicas nacidas en Medio Oriente, junto al cristianismo y al islam. Además, es un conjunto de tradiciones, representaciones y prácticas rituales pertenecientes al pueblo judío. La tradición y cultura judía data de la antigüedad y abarca un conjunto bastante heterogéneo de prácticas, tradiciones y posturas frente al hecho religioso. Esto se debe en gran medida a la diáspora que vivió el pueblo judío desde tiempos ancestrales, ya que han sido repudiados e incluso perseguidos por otras naciones, haciendo de ellos una suerte de pueblo errante.
Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? El judaísmo, sí, si bien es cierto, en este caso, ¿no? Mantienen sus propias tradiciones, representaciones, rituales hasta el día de hoy, ¿no? Hablando directamente de que fue un pueblo, sí, en este caso, en donde sembraron las bases de las religiones monoteístas, ¿no? Si bien es cierto, en este caso se cataloga que el pueblo judío, sí, tiene una trascendencia sumamente antigua y además de ello, prácticamente ha servido de base para las siguientes generaciones, ¿no? Además de ello, tenemos algunas imágenes como la estrella de David, aquí hablamos de la población judía en la antigüedad, y sobre todo, observamos lo que es una imagen del personaje que ustedes mencionaron hace un momento realizando una actividad, ¿sí? ¿Cómo se cataloga esta actividad que tenemos justamente en la partecita de abajo? El Es cruce cuando del Mar Moisés, Rojo. no, cuando abrió las aguas. Claro, el cruce del Mar Rojo. Y cuando Excelente. rescató al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Jesús, cuando lo rescató de los egipcios. Ya, muy bien, excelente. Ahora, vamos a determinar algunas características propias del judaísmo. Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor. Señorita Mónica Poveda. Sí, sí, licenciado, mil disculpas. Lo que pasa es que este Estamos sin ratoncito se me señal. quedó atrancado. ¿Aló? Muy bien. A ver, ya, estamos en el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas abrahámicas nacidas en Medio Oriente, junto al cristianismo y al islam. Además, es un conjunto de tradiciones, representaciones y prácticas rituales pertenecientes al pueblo judío. La tradición y cultura judía data de la antigüedad y abarca un conjunto bastante heterogéneo de prácticas, tradiciones y posturas frente al hecho religioso. Esto se debe en gran medida a la diáspora que vivió en el pueblo judío desde tiempos ancestrales, ya que han sido repudiados e incluso perseguidos por otras naciones, haciendo de ellos un suerte de pueblo errante. Excelente. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias, señorita. Ahora, ¿qué es el judaísmo? No, si bien es cierto, al día de hoy reúne una cantidad bastante grande de fieles y seguidores, ¿no? Podemos hablar en este caso de que en Estados Unidos existen 6.5 millones, en Israel 5.9 millones, sí, y a nivel mundial se establece de que existen 15 millones de judíos en diferentes ramas, ¿no? Algunos de igual manera mantienen las lenguas judías, el hebreo, el yiddish, que son lenguas híbridas que prácticamente nacieron del judaísmo, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿qué religión o qué lengua hablaba Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Hemos escuchado Hebreo. alguna vez? Arameo. Él, Arameo. el arameo, ¿no? Entonces, miren, son religiones que en este caso parten, ¿sí? De una concepción similar a las religiones que mantienen el judaísmo hasta el día de hoy, ¿no? El origen, me ayuda por favor en la lectura, el señor o la señorita Alegría de los Ángeles, por favor. Sí, señorita Alegría. Sí, ¿no? Parece que tenemos problemas en la conexión. Sí, señorita Alegría, parece que sí tenemos problemas en la conexión porque su audio sí está habilitado. Si no, pues no tenemos señal, señorita ¿Pueda Alegría, por ayudar favor, yo? para que lo cargue la página, por favor, ¿sí? Entonces, ayúdeme, señorita, por favor. Origen.
El judaísmo sitúa sus orígenes en la antigüedad bíblica, específicamente a la vida de Abraham, un pastor nómada. Ur, en la antigua Mesopotamia. Abraham recibió un llamado de Dios mismo para fundar su patria en Canaán, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Sus descendientes, empujados por el hambre a migrar hacia las regiones del Nilo, fueron sometidos a la esclavitud por los faraones. Sin embargo, Moisés los liberó y guió de vuelta a su tierra prometida. Posteriormente, Dios le entregó a Moisés en piedra los 10 mandamientos, dando así origen a la doctrina judía. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias, señorita Elizabeth. Ahora, si bien es cierto, el judaísmo en este caso detalla, ¿sí?, un representante dentro de su religión, ¿no? Hablando directamente del pastor Abraham, ¿no?, que eventualmente fue un personaje que tuvo lo que es una conexión, en este caso, con los representantes, podemos decirlo así, ¿no?, divinos, y eventualmente fue encargado de expandir esta religión, ¿no? En este caso podemos detallar que Abraham era un pastor nómada de una antigua ciudad de Ur, Urucash y Lagadat. No sé si recuerdan tal vez que nosotros revisamos dentro de Mesopotamia, existían estas ciudades sumamente representativas, ¿no? Además de ello, destaca de que Abraham en este caso tuvo un llamado por Dios y partió pues hacia Canaán, ¿no?, que obviamente era un territorio que se encontraba entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿no? Eventualmente sus descendientes, en este caso, emigraron a regiones muy cercanas del río Nilo, donde eventualmente fueron sometidos a esclavitud por los faraones, ¿no? Sin embargo, aquí aparece pues un personaje conocido como Moisés, que los liberó, los guió de vuelta a la tierra prometida, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar de que en la Biblia nos habla directamente los sucesos, acontecimientos que tuvo Moisés para liberar al pueblo de los judíos, ¿no? Eventualmente se cataloga que fue el personaje que recibió los 10 mandamientos, en este caso, y obviamente los compartió con toda la población, ¿no? Dando así que desde el punto del origen, especialmente desde Moisés, eventualmente establece la partida de inicio de la doctrina judía, ¿no? Los 10 mandamientos, por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es el tercer mandamiento? Honrar padre y madre. Santificar las fiestas. Casi, muy bien, honrar padre y madre, ¿no? Excelente. Ahora vamos a determinar cómo fue Cuarto. avanzando el pueblo judío, en donde prácticamente lo podemos detallar inclusive en la Biblia, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer, Lice, sí, buenas tardes. por favor. Ya, la historia. La historia del pueblo judío y de su religión se narra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Inicia con el éxodo hacia el Egipto, la esclavitud, la recuperación de la libertad y la vuelta a Canaán. En el momento de la fundación del reino de Israel, su territorio se repartió entre las 12 tribus hebreas: Aser, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Muy bien, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos determinar, sí, que si bien es cierto, la historia del pueblo judío se narra directamente en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Con el Éxodo, cuando en este caso recuperan su libertad, la vuelta a Canaán, y además de ello, en este caso se habla de las 12 tribus hebreas, ¿no? Asher, Netaní, Manasés, Zabulón, Isar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá, Simeón, que prácticamente fueron las tribus, en este caso, que poblaron todo el planeta, ¿no? Ahora, vamos a determinar, sí, cómo fueron los acontecimientos, las persecuciones que lograron tener los judíos, ¿no? Este reino hebreo se llamó Israel y fue gobernado por numerosos reyes bíblicos.
hasta su división en dos territorios distintos, Judá e Israel. Luego fue dominado por diversos imperios asiáticos, como los asirios, los babilónicos, los persas y finalmente los griegos hacia el año 170 a.C. El reino fue recuperado gracias a una revuelta de Judas Macabeo para luego pasar a administración del Imperio Romano. En este momento de la historia, el cristianismo nació como una continuación de la religión judía. Sin embargo, posteriormente cobró su propia forma y su propio credo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? El reino hebreo llamó Israel, ¿sí? Al territorio, en este caso, impuesto por los judíos. ¿Qué significa el término Israel? ¿Qué significa? Señor o señorita, señor Alonso Patricio, por favor. Señor Patricio, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Jenny Cadena. El que lucha con Dios, dice Luciano. Ya, muy bien, excelente pueblo. Hola, Lice, En este caso... perdón. Sí estoy, Lice, lo que pasa es que estoy conduciendo y no, se me corta la señal. Ya, muy bien. Perdón. Oye, en este caso, prácticamente, no nos habla que el pueblo que está sometido a la voluntad de Dios, ¿no? Además de ello, aquí podemos ver una serie de imperios que en este caso conquistaron a los judíos, los asirios, babilónicos, y finalmente, en este caso, el imperio romano quedó a control de estos territorios, ¿no? Y en base a los judíos, prácticamente se establece que apareció el cristianismo, ¿no? Ahora, si hacemos un recuento, en el judaísmo aparece directamente lo que es el representante de Abraham como el personaje que dio paso a esta religión. En el cristianismo hablamos del personaje de Jesús. En el islamismo, ¿cuál es el personaje que dio paso a esa religión? ¿Es Alá? Ya, casi, pero no, muy bien. ¿Cuál es el otro personaje? Señorita Elvia Victoria Vallejo, ¿estamos ahí? Mahoma, Licen. Mahoma, excelente, muy bien. El representante de Mahoma. Entonces, si hacemos una comparación, obviamente, pues mantienen diferentes, por decirlo así, cosmovisiones religiosas, pero en sí comparten bastantes similitudes, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, la señorita Ruth Estefanía. Señorita Ruth. Sí, no, parece que tenemos problemas en la conexión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Norma Elizabeth, por favor? Sí, historia. Al convertirse eventualmente en la religión del imperio y desató una persecución contra el pueblo judío que duró siglos, acusándolo de ser los traidores de Jesucristo. Para ese entonces ya los judíos habían sido vendidos como esclavos por los romanos a lo largo y ancho del imperio. Esto fue llamado la diáspora, que fue el inicio de la diseminación del pueblo hebreo en el mundo. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que en este caso, cuando directamente el cristianismo sufrió lo que es una afectación muy fuerte por la muerte de Jesús, eventualmente ellos consideraron que los judíos habían sido los traidores, ¿no? Y por ende directamente fueron perseguidos, fueron asesinados, de igual manera los romanos los perseguían, y en ese momento se da lo que se conoce como la diáspora, es decir, que en este momento los judíos logran escapar de estos territorios y logran, sí, eventualmente poblar
todo el planeta, ¿no? Es decir, escaparon de un lugar a otro, obviamente con la finalidad de no ser atacados y no ser asesinados por la persecución que tenían los romanos, ¿no? Ahora, vamos a determinar los libros sagrados. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Digna Isabel Guamán? ¿Estamos ahí? Libro sagrado. La fe judía tiene varios libros sagrados. El Tanaj, equivalente al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, compuesto por 39 libros diferentes. La Torah o Pentateuco, de inspiración divina, y equivale a los 5 primeros libros de la Biblia cristiana. Los Nevi'im o el libro de los profetas, los Ketuvim o los escritos. La Mishnah, supuestamente entregadas al propio Moisés por Dios en Monte Sinaí, y que contiene una recolección de las tradiciones orales y relatos de la Torah. El Talmud o Gemara, un voluminoso corpus de anotaciones posteriores a la Mishnah, así como algunos posteriores del corpus religioso. El Zohar, el libro central de la Cábala hebrea, escrita por el rabino Shimon Bar Yoja. Muy bien, excelente, señorita. Ahora, dentro de los libros sagrados, obviamente tenemos los siguientes, ¿no? El Tanaj, la Torá, Nevim, los Ketuvim, Mishnah, Talmud, el Sonar, ¿no? Que prácticamente son libros en donde destacan lo que son acontecimientos, hechos, sucesos, y eventualmente tratan de cumplirlos a cabalidad, ¿no? Ahora, vamos a determinar las corrientes que tiene el judaísmo, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Narcisa María Rodríguez, por favor? Sí, señorita Narcisa. Sí, no le escuchamos, por favor. Lice, ¿le puedo dar yo? Ahora sí ya estoy llegando, ya podría leer si es que desea. Listo, muy bien. Dicen, yo también quiero participar. Excelente, muy bien. Regáleme un segundito, por favor, ¿sí? Ya. Ayúdenme. Bueno, en este momento el señor Alonso, por favor. Después de la siguiente diapositiva me ayuda la señorita Jessica, ¿sí? Ok, listo, Lice, gracias. Corrientes del judaísmo. El judaísmo comprende diversas ramas como son ultraortodoxo, llamado Heredi, los que tiemblan ante Dios, en particularmente devoto y alejado del sionismo. Comprende las vertientes del hasidismo y minnajdismo. Reformista, de origen ascanesi, europea central u oriental. Es una vertiente progresista y menos dogmática, mucho más moderna. Ortodoxo, se adhiere rigurosamente a las reglas religiosas, alajá, y carece de una dirección central única, por lo que permite cierto margen de variación. Es justamente una reacción conservadora frente al reformismo nacida en el siglo XIX. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, tenemos diferentes corrientes del judaísmo, ¿no? El ultraortodoxo, que prácticamente nos habla de aquellos representantes, ¿no? Que establecen que tienen que tener lo que es un cuidado
y un miedo hacia Dios, ¿no? El reformista que obviamente destaca en este caso que tiene que tener lo que son características propias acoplándose a la sociedad en la que nos encontramos, y el ortodoxo en donde básicamente se establecen reglas, en este caso del Hálaga que se le conoce, ¿no? Si bien es cierto, son parámetros, son corrientes que el judaísmo mantiene hasta el día de hoy, en donde en cada corriente obviamente representan, ¿no? Personajes bíblicos, representan sucesos, acontecimientos, y de igual manera pues tienen sus propias tradiciones, ¿no? Pero eventualmente mantienen lo que es un crecimiento hasta el día de hoy. Tenemos las siguientes corrientes, el conservador y el secular. Señorita Jessica Priscila, por favor. Ok, corrientes del judaísmo. Conservador llamado también Masorti o tradicionalista. Es el fruto estadounidense de la unión de reformistas y ortodoxos. Emprenden interpretaciones más modernas de la ley judía, entendiendo al pueblo judío como una nación celular. Aquí estarían todos los judíos por sangre o por permanencia familiar, pero que no practican las leyes judías serias, los judíos ateos. Ay, no le entendí. ¿Qué quiere decir esto, Licen? ¿Los judíos ateos? Sí, que es los judíos ateos. Bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de judíos ateos, es aquellos representantes que no están a favor, sí, de lo que los libros mencionan, ¿no? El Sahar, el Donar, la Torá, en este caso, no se apegan a esas tradiciones, sino más bien a sus propias visiones religiosas. Es decir, no se apegan en el caso de los libros, en el caso de los mandamientos, sino más bien tienen lo que es un cuidado hacia Dios en general, ¿no? Es decir, no apegarse a lo que dicen los libros, sino más bien cómo ellos interpretan a Dios a su manera. Listo, licenciado, gracias. Excelente. Conservador y secular, ¿no? El conservador obviamente tratan de establecer lo que son normativas o leyes que se apeguen a la sociedad judía y entendiendo directamente que deben beneficiar a un crecimiento continuo de esta religión, ¿no? Además, en este caso podemos determinar que hasta el día de hoy el judaísmo sigue en constante crecimiento y hasta el día de hoy es considerada como una de las grandes religiones monoteístas, ¿no? Aquí hablamos en este caso de personajes como Moisés, del personaje de Abraham. De igual manera detallamos lo que es en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo lo que tuvo que hacer Moisés para librar el pueblo de los judíos, ¿no? Si bien es cierto, se establece que la última diáspora que tuvieron los judíos fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, como ustedes saben, el nazismo empezó a perseguir pues a los judíos, ¿no? E inclusive crearon lo que se conocen los campos de concentración, en donde asesinaban, en donde mataban, en donde sacrificaban a los judíos, ¿no? Entonces, son facetas, acciones en que el pueblo judío ha tenido que afrontar, pero hasta el día de hoy sí que siempre están en constante crecimiento, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Está bien. Excelente, bien. Entonces, en ese caso, chicos, sí, nos vamos a conectar, por favor, a la 1:50 para seguir avanzando en la revisión de las actividades de nuestra guía, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a tomar vamos a almorzar, vamos a tomar un juguito, vamos a darnos una vuelta y nos encontramos a la 1:50, por favor, para seguir avanzando, ¿sí?